Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Eliseo Rodríguez, fundador de Por la Vida y la Familia. Aquí en su podcast Plan Vida, bienvenidos a todos. Me da un gusto enorme presentarles a mi querido amigo y abogado, el licenciado Jaime Landeros, de la barra de abogados cristianos, que tiene mucha experiencia, muchos años, incluso es catedrático. Mi querido Jaime, muchas gracias por recibir nuestra invitación, por acompañarnos en este podcast, que creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Pues los conocimientos que pudiera ser de utilidad para la gente que nos va a ver, para mí sería de gran satisfacción. Muchas gracias, mi amigo. Fíjense que hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a abordar el tema del divorcio y la custodia legal de los hijos. El divorcio es un tema que ha estado creciendo mucho en México y en el mundo en general, pero en México es un fenómeno en el que ha estado creciendo demasiado la tasa de divorcios. Eh, y una de las intenciones de este podcast es que tengamos un poco de conciencia de el costo legal. Hoy lo vamos a ver desde la perspectiva legal, que implica un divorcio. Porque a veces pensamos que es más fácil, que nada más nos divorciamos y ya, pero tiene muchas implicaciones legales, en costos, etcétera. Obviamente, pues emocionales, esa ya tal vez lo abordaremos con algún psicólogo, pero legalmente no es tan sencillo divorciarse como nada más decir, ya me voy a separar y ya, ¿no? ¿Tú qué piensas del contexto del divorcio en México, mi querido Bueno, Jaime? primero vamos a partir del concepto como tal. El divorcio como tal es la disolución del vínculo matrimonial. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un juicio que se lleve ante un juez, el juez determina que hay una separación de las partes. Ujú. Por una parte, y estos quedan en actitud de poder buscar nuevamente el matrimonio en otra ocasión. Incluso tienen 2 años para volverse a casar. Mm. Pero ok, pero este divorcio como tal, si nos vamos directamente a México, no sé si lo conoces, pero resulta que en Aguascalientes, como en todo México, este tema es crucial. ¿Por Mm. qué? Porque la mayoría de la gente que toma una decisión, primero de casarse, no toma en cuenta la responsabilidad a la que se va a tener que enfrentar. Voy a plantear lo siguiente: ¿por qué existen los divorcios? Los divorcios primeramente podría ser por infidelidad. Ujú. La infidelidad simplemente se le hace fácil a uno de A uno de de los los cónyuges. cónyuges y dice, bueno, vamos a tener una relación extramarital. ¿Y qué es lo que provoca? Que la otra persona se siente ofendida y aparte pues obviamente traicionada y por consiguiente busca el divorcio. Ujú. Otro pudiera ser simple y sencillamente cuando una persona se quiere divorciar, muchas veces genera muchas expectativas al momento de casarse, en el sentido de que voy a vivir lo máximo. Sin embargo, llega un momento en que, como las circunstancias cambian de un minuto a otro, incluso de un segundo a otro, el recurso económico no llega a las casas, a las viviendas, a la familia. Y eso también es un motivo de que Genera las estrés. personas, sí, y que genera estrés y que las personas a fin de cuentas puedan tomar una decisión de disolver su vínculo matrimonial. Eso es crucial. Otro también que es muy importante, y bueno, y que lo estoy manejando porque no es nada más en Aguascalientes, sino a nivel nacional, es el de la violencia. Ujú. Existe violencia de diversos tipos, violencia económica. Uno Ujú. diría, bueno, pues es que como si hablamos en este caso, que la mujer, que es la que cuida generalmente por rol los hijos, el hombre siempre le dice, ¿sabes qué? Si no haces esto, no te voy a dar el gasto. O no te voy a hacer esto, no es el otro. Yo recuerdo ahorita por lo pronto, e incluso se los he recomendado mucho a mis alumnos, un libro que se llama El laberinto de la soledad. No sé si Ujú. lo Ujú. has leído. El laberinto de la soledad, pésele a quien le pese, es un libro que maneja perfectamente la cultura en el ámbito precisamente del matrimonio. Regresando, en cuanto a la violencia económica, ¿qué hace el cónyuge, en este caso el hombre? El hombre, dando el fin de semana, trabajan, si por ejemplo es un ejemplo, el albañil. El albañil hace San Lunes y nada más trabaja de martes
a sábado, y el sábado nada más mediodía, pues y eso porque les van a pagar. Llegan a su casa y es más, ni llegan a su casa, simplemente se van de parranda, se gastan todo el dinero en el término de unos segundos con amigos, que dizque amigos, ¿y qué es lo que pasa? Cuando llega a su casa llega sin dinero. Esa es violencia económica, porque sabe perfectamente Que tiene una que tiene responsabilidad una con responsabilidad con su y esposa no y lo su hace. familia, claro. Violencia psicológica, pues la violencia psicológica simplemente, ¿sabes qué? Pues no era la persona que yo esperaba. Eres así, ¿sabes que no te arreglas? Humillas a las O se personas, utiliza la claro. humillación, se utiliza la humillación. La violencia vicaria, y sobre todo que eso es muy importante, y obviamente incluso los juzgados aquí en Aguascalientes todavía no lo han tratado de manera, vamos, integral. Luego sí, ¿por qué? La violencia vicaria consiste en que, en este caso, el hombre siempre utiliza a sus hijos Mm, para poder presionar y crearle un problema emocional y un problema psicológico a la mujer. mm. Realmente, ¿cómo O sea, funciona pone a esto? los hijos en contra Los de la pone en mujer. contra. Pasa de lo siguiente, pudiera llegar y Ujú, se los lleva sin una orden judicial. ujú. Aparte de que se los lleva, le crea un problema a la mujer en el sentido de que le dice, sabes que no te los voy a regresar y hazle como quiera. Entonces, se los lleva y finalmente lo que ocasiona aquí es precisamente ese concepto que se llama violencia vicaria. Ahí ya estás tocando un tema que también vamos a tocar, que es el tema de la custodia legal de los hijos. Pero en el tema de, ya entendí lo que llamas violencia vicaria, que es bien interesante. Yo no sabía que estaba incluso tipificado, pero son de los motivos que generan un divorcio. Entonces, el hombre y la mujer se casan y crean un vínculo, el vínculo matrimonial, y en ese momento es un contrato, o sea, es decir, hay una serie de responsabilidades, tanto de parte del hombre como de parte de la mujer, que tienen que cumplir recíprocamente. Entonces, el divorcio es el rompimiento de ese contrato, Ese vamos a decirlo contrato. en términos legales. Como no hice mención de qué es el matrimonio, pero bueno, ya lo complementaste, efectivamente. Entonces, la violencia también es un motivo de diferente tipo para que a fin de cuentas se lleve a cabo un divorcio. Okay. Y ya podemos hablar de diferentes tipos, pero ¿cuáles son los tipos de divorcio que podemos manejar dentro de todo esto? Derivado de cada una de las circunstancias, por ejemplo, pudiéramos hablar de un divorcio encausado, que mucha gente lo denomina divorcio express. ¿Por qué divorcio express? Porque es muy rápido. Simplemente las partes se ponen de acuerdo, van ante la autoridad o el órgano jurisdiccional y si nos queremos divorciar, inmediatamente se da. Se disuelve. O sea, hay un término, por supuesto, ¿verdad? Pero es muy rápido. Mm. Pero el divorcio necesario, que es donde existen causales y que ya hablamos de algunas de ellas, es precisamente en el que hay infidelidad, hay violencia, hay una serie de situaciones que se dan, hay violencia vicaria. Entonces resulta que a raíz de que se tiene esa situación, actualmente en nuestro país y en específico en Aguascalientes, si tú te quieres divorciar, aunque tengas hijos y tengas bienes, lo puedes hacer sin ningún problema. Obviamente vas, presentas la demanda como corresponde, presentas los documentos que se requieren para ello, presentas las pruebas y obviamente el juez lo que va a hacer es divorciarte, dejando a salvo los derechos de lo que tiene que ver con. Obviamente, al momento de presentar la demanda tienes que presentar, por supuesto, un convenio donde quién va a tener la guardia y custodia de los niños, cuánto va a ser la pensión que se les va a otorgar, cuáles son en el caso de la persona que no se va a quedar con la custodia, cuáles van a ser sus obligaciones, tomando en consideración los tiempos de descanso, la escuela y etcétera de los niños, el contexto en el que se desarrollan y por supuesto eso es lo que le va a dar pauta al juez para decir se deshace el vínculo matrimonial. Sí, pero quedan a salvo todo lo demás. Si hay bienes, la mayoría, la misma legislación establece que cuando ya se hizo la disolución,
y se dejan a salvo los derechos para la repartición de bienes, se hace de manera incidental. ¿Qué quiere decir incidental? Incidental significa que yo tengo mi juicio principal, en este caso el divorcio, y yo hago una pequeña, valga la expresión, un pequeño escrito donde yo voy a decir cómo quiero que se den las cosas en cuanto a la repartición de los bienes. Lo presento, podemos llamarle también una demanda, pero la ley lo dice como que es un incidente. Ese incidente se presenta, se revisa, por supuesto, y al término, obviamente, de acuerdo a la carga de trabajo del órgano jurisdiccional, va a permitir que dé su fallo. ¿Para qué? Para que se haga la repartición correspondiente. Ahora, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Quién realmente en un divorcio sufre las consecuencias? Pues todos, pero de manera muy particular los hijos, ¿no? He tenido yo algunos clientes donde cuando llegan como ofendidos, como sintiéndose que yo soy la víctima. Incluso yo lo que tengo, bueno, atendiendo obviamente mis principios y mis valores, lo que tengo es que simplemente los pongo en su justa realidad, en el sentido de que les digo, bueno, si vas a tomar mi servicio, lo vas a tomar, pero tomen en cuenta, o toma en cuenta tú en este momento de que tú no eres la prioridad. Existe un principio que se llama el interés superior de la niñez. Ese principio es básico. ¿Por qué? Porque cuando el juez o cualquier autoridad que tome una determinación con respecto a una situación de esta naturaleza, lo primero que tiene que ver es el bienestar de los menores. Ellos son los principales que quedan prácticamente entre dos bandos. Ahora sí que en fuego cruzado, ¿no? En un fuego cruzado. En medio del fuego cruzado. Es correcto. Y a veces hasta los usan como escudos, ¿no? Pues la violencia vicaria, que precisamente, o sea, en realidad esa de la violencia vicaria, ¿cuántas veces no, o sea, incluso por eso les comentaba hace un momento, a pesar de que, por ejemplo, aquí en Aguascalientes existe ya dentro de la legislación, realmente cuando hay algún divorcio y cuando se trata de guardia y custodia y todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con los niños, no le dan el tratamiento de la violencia vicaria, le dan tratamiento de violencia doméstica. Y es totalmente diferente. Tienen que adentrarse. ¿Por qué? Porque al momento de que llevan a cabo una análisis en cuanto a lo que es la violencia vicaria, tienen que también tomar en cuenta a los niños. Pero entonces está tipificado en la ley ese término de violencia vicaria. Efectivamente. De hecho, existe una... con ese término específicamente. ¿Sí? Entonces, como tal, yo dentro de la legislación sí habla de todo ese tipo de situaciones, pero volvemos a lo mismo. No es igual una violencia doméstica a una violencia vicaria. ¿Por qué? Porque ahí intervienen todos. Imagínate que el padre se lleva a los niños sin una orden. El padre le dice a la mujer, ¿sabes qué? Yo no te voy a regresar a los niños si es de como quieras. Y ¿saben qué, niños? Su madre es así, 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 así. Y obviamente no les conviene estar con ellos, con ella. Pasa lo siguiente, me tocó en alguna ocasión ver un asunto donde una persona que por cierto vive creo que en Puerto Vallarta, algo así. Esta persona presentó un amparo aquí en Aguascalientes. ¿Por qué? Porque le ganó la guardia y custodia una mujer que había presentado su demanda con respecto a ello. La ganó. Pero resulta que obviamente el padre no se quedó conforme. ¿Esto por qué lo digo? Porque sí puede haber cambios de guardia y custodia. Porque no es nada más, ¿sabes qué? Es que anteriormente la figura materna era la que predominaba, actualmente no. A partir de ese momento de que se llevó a cabo todo ese procedimiento de que ganó la guardia y custodia de esa niña, el padre empezó a investigar realmente qué es lo que estaba sucediendo. Y derivado de eso presentó un amparo. Y con una serie de documentos, una serie de inspecciones,
una serie de estudios que se le hicieron a la niña, se determinó que efectivamente la niña no estaba viviendo en condiciones adecuadas. ¿Qué hizo? Pues simple y sencillamente, la niña como tal tenía un problema, tenía el problema de que la mamá nunca estaba con ella. Entonces, ¿dónde está la guarda y custodia? Quien se encargaba de la niña era la mamá de A lo mejor la abuela, ¿no? la abuela, la abuela. Entonces, al momento de que sucede eso, y sobre todo que, por ejemplo, que llegaba un momento en que se enfermaba o demás, se veía claramente, a veces faltaba a la escuela, no había porque la abuela ya estaba entrada en años, a veces no tenía la capacidad de poderse movilizar y, por supuesto, pues eran unas situaciones difíciles. ¿Qué hizo el padre? El padre solicitó inspecciones, inspección del lugar donde vivía, que vivía en un cuarto muy pequeñito, a pesar de que le daba una pensión jugosa el señor, porque incluso cuando se la llevaba de vacaciones se veía en el lugar donde se encontraba, se veía una casa enorme donde la llevaba a pasear, el lugar de esparcimiento era excelente, y ella misma decía cuando llegó a oídos del juez y que ella compareció como tal, a pesar de que estaba tan pequeña, dijo: yo me quiero quedar con mi padre. Mi madre no me cuida. Entonces, ese es el punto. Entonces, aunque la pensión era buena, quién sabe en qué la canalizaba la mamá, pero realmente no la estaba aprovechando la hija, Es ¿no? correcto. Oye, aquí algo que me preocupa en relación a todo este tema del divorcio y de las custodias es que es muy fácil, y yo creo que es muy común, que los hijos se usan más como trofeos de una victoria legal y que realmente no se está viendo ese interés primordial o principal o prioritario de los niños. ¿Por qué? Porque una vez que tú entras en una batalla legal, es muy sencillo que te empieces a enrolar y empieces a utilizar prácticamente todo lo que está, ahora sí que todo el arsenal que tienes a tu disposición, tanto legalmente como psicológicamente, emocionalmente, etcétera, con el fin de ganar un juicio o de ganar o de tener una victoria, vamos a decirlo así. Y entonces, por esto que tú me estás diciendo y por lo que de pronto podemos ver en la sociedad, a veces los niños son más un trofeo de una victoria legal que realmente un interés profundo por el bienestar de los hijos. Eso es algo realmente triste, ¿no? Es algo preocupante, porque qué clase de legado les estamos dejando. Estamos viendo a los hijos más como un objeto, como un trofeo, que como alguien que realmente nos necesita, que necesita nuestro apoyo, nuestro amor, nuestra protección, nuestro cuidado, y que nosotros tenemos que dejar un poquito de lado nuestro ego y más bien enfocarnos en la necesidad de los hijos o incluso de la esposa. De acuerdo a lo que estamos platicando y la línea de pensamiento que estamos viendo, a mí me parece que es más, que es mucho más, vale más la pena luchar por un matrimonio que luchar por un divorcio. Porque al final, en los dos casos, estás peleando. Pero es mejor, ¿sabes qué? Vamos a pelear juntos por salvar nuestro matrimonio y hacer lo que es mejor para nosotros dos y para nuestros hijos, en lugar de vamos a pelearnos entre nosotros y vamos a meter en medio de un fuego cruzado a los hijos que van a estar sufriendo las consecuencias desastrosas de un divorcio, ¿no? Es correcto. Incluso mucha gente no lo sabe hasta cuando está dentro de la dinámica, que de cualquier manera los costos de los juicios no son nada económicos. Entonces, ese dinero, en vez de ocuparlo en una cuestión de cuestión de litigio, lo podrían ocupar precisamente en atender a las necesidades de sus Por hijos. supuesto. Desgraciadamente, tú has dado el clavo. El ego es más grande en los seres humanos que la razón por la que obviamente se tiene que manejar para atender a los hijos. Entonces, definitivamente yo creo que siento que se sienten que ganaron algo, pues que la realidad es que no han ganado nada. Incluso voy a mencionar que aunque es de manera muy general, un divorcio puede oscilar desde los 10 hasta los 50,000 pesos, dependiendo de la problemática y del tipo de asunto que se lleve. Y Porque estamos hablando nada más prácticamente de los gastos inherentes al proceso de al divorcio. puro proceso.
Ya aparte de otro tema como la repartición de los bienes, Es las otra cosa, pensiones. porque cada una de esas etapas son otro boleto, Ujú, es otros honorarios. Ahorita estamos hablando únicamente de la disolución y la problemática que se pudiera dar al momento de llevar a cabo todo este asunto. Pero ya lo accesorio derivado de esa disolución, pues obviamente se cobra por aparte. ujú. Pudiera haber algunos abogados que digan, no, pues sabes qué, pues yo te cobro tanto por una cantidad, por un determinado servicio. Pero la realidad es de que, pues depende de qué abogado sea, ¿verdad? Ujú, O sea, a lo mejor hay abogados con los que te acercas y a lo mejor te dicen que va a hacer algo y a lo mejor nunca lo hace. O ujú. sea, así como hay buenos abogados, hay también malos Claro, abogados. claro. Entonces, eso es por una parte. Y por otra, obviamente, pues tú lo mencionaste hace un momento que creo que es muy bueno poderse acercar, hacer un avenimiento para poder llegar a un acuerdo sin que tengan que llegar a un juicio. Ujú, Y para eso están lo que tiene que ver con la mediación. ujú. Existen mediadores certificados, incluso, que se encargan de hacer todo este procedimiento de manera imparcial, por supuesto, pero buscando la forma de que el convenio se dé sin tener que eh, someter a todos los integrantes de una familia a un proceso litigioso. Claro, porque es mucho más doloroso y más. Ahora, ahorita que estabas platicando esto y que estabas comentando, bueno, el costo de un litigio de pronto, el puro costo directo del litigio, del proceso de divorcio, seguramente es más caro que, por ejemplo, tener una terapia de pareja. O sea, ¿por qué no decir de pronto, sabes qué? En lugar de invertir en un proceso litigioso, en un proceso de divorcio, ¿por qué no mejor vamos a buscar la manera de encontrar eso que nos unió, porque por algo nos casamos, de volver a encontrarlo, de limar asperezas, de deshacernos de las cosas que nos están dividiendo y tratar de encontrar una armonía en nuestro matrimonio y por nuestro bien y por el bien de nuestros hijos, ¿no? Claro. Que al final todos sufren. Entonces, yo digo, mejor inviertan en una terapia de pareja o en una consejería familiar. Hay muchos pastores o psicólogos también que están muy preparados para este tipo de procesos Así es. y que en lugar de llegar a un proceso de litigio, a un rompimiento, a un divorcio, a un juicio, en donde todos, absolutamente todos sufren y que normalmente no termina en el proceso de divorcio, no termina con el contrato, ¿no? También no es así como que, ya nos divorciamos y como si ahora sí ya, ¿no? Borrón y cuenta nueva, porque hay todavía mucha, ¿cómo le llaman? Daño colateral que se tiene que estar atendiendo, pues a veces de manera ya permanente, ¿no? Y puedo yo dar un comentario al respecto. Tengo por ahí un asunto donde me decía uno de mis clientes, oiga, ¿y esto va a ser de manera constante? De manera constante. ¿Por qué? Porque en realidad, por decir algo, tu esposa no está conforme, ahorita quiere una actualización, por decir algo, de la pensión. Entonces, de entrada, cada año vas a necesitar hacer una actualización. Ujú, Entonces, si tú, por ejemplo, estás viendo que hay alguna inconsistencia en el trato con tus hijos, pues entonces ahí es donde pudieras ver la manera de hacer un cambio de guardia y custodia. ujú. Pero, dice, pero también me va a costar, también te va a costar. O sea, todo cuesta. En un momento dado, que porque simple y sencillamente a lo mejor no llegó temprano, como se había dicho en las convivencias, no llegó temprano dentro del horario que se tiene establecido respecto al convenio, Ujú. ¿sabes qué? Inmediatamente mete un escrito ante el juez y eso es un incidente. Lo hacen de manera incidental, se hace otra vez todo el proceso desde que él tiene que contestar y si no contesta automáticamente puede haber consecuencias o sanciones hacia su persona. O sea, por eso es de manera constante. El inicio nada más es algo sencillo. El contexto real el contexto real del juicio es de manera permanente Claro, y costoso, sobre claro. todo. Al final todos están sufriendo y todos están sufriendo de manera permanente. Deja secuelas.
Sí. deja secuelas incluso generacionales, incluso generacionales. Es un tema, la verdad, por eso me interesaba mucho que lo abordáramos, porque a veces la gente piensa que es más sencillo divorciarse, como renunciar, como darse por vencido, cuando en realidad pues resulta mucho más costoso. A la larga es mucho más costoso porque te digo, incluso deja secuelas generacionales. Ahora, por supuesto, sí es importante que si alguien está sufriendo violencia, digo, pues ahí ni modo de decirle a las personas, pues quédate ahí, ¿no? Digo, si ahí está sufriendo violencia, humillación, incluso su integridad física está en riesgo, bueno, ahí sí, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que tomar Medidas. medidas, ¿no? Y que te den asesoría legal, psicológica, en fin. O sea, sí creo que se tienen que tomar medidas, pero en muchos de los casos no sucede, ¿no? En muchos de los casos a lo mejor más bien nos victimizamos, pero realmente nos estamos victimizando por temas o por cuestiones de ego y necesitamos más bien ver si podemos salvar la relación. Y en la medida de lo posible yo diría, pues trata de salvar tu relación. Si no se puede, bueno, pues no se pudo, pero haz lo posible por salvar tu relación, ¿no? De hecho, hay una medida de protección, bueno, en este caso es una medida de protección que se solicita al Ministerio Público, se puede solicitar a un juez, se llama medida de protección, exactamente. Esa medida de protección se le puede solicitar a ese tipo de entidades con el ánimo precisamente de que pudiera haber una separación de los cónyuges como tal, para que incluso sacar al hombre, en el caso que esté sufriendo violencia a la mujer, sacarlo de su domicilio, o simplemente para efectos de que no continúe esa situación, ¿no? Tiene sus tiempos, por supuesto. Claro que las personas que necesitan algo como esto, la mayoría de la gente no tiene ese conocimiento, entonces sí necesita acercarse a un abogado. ¿Por qué? Porque todo el proceso como tal tiene su temporalidad. Ujú. Y es muy importante porque a partir de ese momento, bueno, es cuando ya se toma una determinación qué es lo que se va a hacer. Incluso pudiera tener eh, situaciones muy curiosas en el sentido de que pueden empezar a hacer ya los trámites para efectos de que pues esa violencia, dependiendo del tipo de violencia, pudiera irse manejando. Yo como abogado lo que pudiera decir es que a lo mejor la mediación yo no la recomiendo porque pues yo soy abogado, van a tener que venir conmigo por mis servicios, pero como ser humano, como persona sí la recomendaría, porque sí, es un desgaste enorme para Ujú, todos. Y ujú. yo creo que es mucho mejor el bienestar de la familia ante todo, independientemente de cómo se dé, aunque me quede sin clientes. Claro. Sabes que me hiciste que me acordara de una película de los 90 que se llamaba La Guerra de los Rose o de los Roses, algo así. El caso es que los autores principales eran Michael Douglas y me parece que Kathleen Turner, si mal no recuerdo, en donde tienen un conflicto matrimonial muy serio y un proceso de divorcio. Y el mediador, el abogado mediador era Danny DeVito, y entran a un conflicto, ¿verdad? Parecía una guerra, por eso le llama así la película, una Es guerra. una guerra. Y entonces Danny DeVito, que empieza a recomendar a otros, les pone el ejemplo de la guerra de estos que se apellidaban los Rose, y les dice, no, no vayan a caer en esto, porque es una verdadera guerra. Entonces le dice, él trata de mediar, ¿no? De ayudar. O sea, es que si van a empezar esto, que yo no lo recomiendo, pero si van a empezar un proceso de divorcio, sean generosos y busquen, de preferencia, tratar de estar bien ustedes y si no, sean generosos, no entren en una guerra, porque en una guerra todos pierden. Y al final ese era digamos, el mensaje de la película. Me llamó mucho la atención, ahorita que lo mencionas, me parece bien interesante. En ese caso no tenían hijos. Ahora, el tema de la custodia. A mí me parece bien importante porque es un tema también que a partir precisamente de un proceso de divorcio, el tema de la custodia de los hijos se ha vuelto tan importante porque es un tema también de pleitos monumentales, en donde también los hijos salen sufriendo. Entonces, ¿qué recomendarías tú? ¿Cómo puede una persona que tiene o que quiere la custodia de los hijos integrar un expediente
y subrayo, con la intención de proteger o que los hijos estén lo mejor protegidos y que realmente se respete eso que tú mencionaste, el interés primordial de los niños, el interés superior de los niños. Este, ¿Cómo se puede hacer para integrar un buen expediente de tal manera que realmente los hijos estén bien? Y que yo a lo mejor como papá o como mamá pueda asegurarme, y vuelvo a repetirlo porque me parece importante, no de quedarme yo con el trofeo llamado niño o niña o niños, sino que realmente ellos estén bien. Es un tema muy complejo, te voy a platicar por qué. Resulta que obviamente hay lugares de convivencia y esos lugares de convivencia, según lo que por experiencia he visto, no son nada recomendables. Lejos de darles una satisfacción a los niños, a los padres, muchas veces incluso son jueces y partes, a veces en la cuestión de la relación que vienen entablando los padres y obviamente donde están los hijos en medio. Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para empezar, los jueces como tal, su labor es, para mí se me hace importante, pero también tienen una carga de trabajo enorme. Entonces, yo te platicaba hace un momento respecto a la violencia vicaria, que la utilizan, la toman como un asunto de violencia doméstica, que nada que ver. ¿Por qué? Porque aquí ya están adentrándose a cada una de las partes realmente el contexto por el cual se dio esa violencia o por el cual se está dando esa violencia y finalmente cuáles son los estragos que está provocando esa violencia. Ujú. Entonces, yo creo que dicen que nosotros como seres humanos eh, debemos tener educación. Yo creo que la educación y los principios y los valores deben venir principalmente de la familia. La calle no nos da eso. La calle, a lo mejor, Cierto. o incluso las instituciones educativas nos dan una cierta formación, pero la educación como tal, en principios y valores, viene de la familia. Claro. Y yo siempre he dicho, incluso todavía ayer les decía a mis alumnos, por eso hay organizaciones, asociaciones civiles o sociedad civil que hacen actividades propias que debería de realizar el gobierno. ¿Por qué? Porque es un problema real que no se va a solucionar nada más con un psicólogo, con eso, con otro. Hay gente especializada para ello, pero muchas de las veces por desconocimiento o porque simplemente no hay una voluntad de parte de ellos, no se va a solucionar. Mm. No estoy diciendo que no sea posible, es posible, pero tiene un proceso y ese Ujú. proceso para empezar la gente debe tener conocimiento con quién acudir para que esto se vaya dando. Si no tienen esas directrices, si no tienen esas alternativas, por supuesto que pues están a la deriva y pues como yo le he dicho siempre a mis clientes, eh, yo creo que en el caso de los jueces, eh, la misma ley dice que debe ser pronta y expedita como tal, pero con tanto trabajo, en realidad les digo yo a mis clientes, es complicado darle Ujú. la atención de primera mano a cada uno de los asuntos. Por eso, una Claro. cantidad enorme de asuntos en cuestiones de divorcio, una cantidad enorme de asuntos donde no se ha podido resolver por cuestiones de que no hay un acuerdo. Ujú. Tú lo dijiste en un momento, el matrimonio efectivamente es un acuerdo de voluntades Ujú. donde cada uno es susceptible de derechos y obligaciones. Claro. Desgraciadamente, cuando ya no hay ese acuerdo o cuando La simplemente voluntad. alguien, la voluntad se pierde. Ujú. Y ahí está el ejemplo. Mm. Oye, y por ejemplo, eh, hay instancias, no sé si legalmente el juez o haya instancias en las que, por ejemplo, se pueda ver eh, si un niño o una niña está siendo maltratada psicológicamente o está sufriendo violencia vicaria en alguna de las partes. Pero me imagino que eso, pues eso no lo puede detectar el juez a simple vista. Es muy probable que se requiere la intervención de algún psicólogo especialista o algo así. ¿Hay instancias para eso? Pues es que cuando ya están en un litigio, nada más es cuestión de pedirlo. Mm. ¿Por qué?
Porque si yo me acerco es un decir, yo me acerco con el juez, digo, ¿sabes qué, juez? Yo tengo imágenes o tengo incluso el dicho de mi hijo que pues que yo no va a la escuela porque pues su mamá hace otras cosas Ujú, en vez de estarnos atendiendo. O simplemente el lugar donde yo vivo pues no es el adecuado. ujú. Así. Entonces para eso el juez lo primero que va a hacer es una inspección del lugar para ver si es cierto que es adecuado para el Ujú. niño. Por otra parte, si efectivamente existe esa violencia que estás mencionando, muy probablemente lo que va a hacer el juez va a mandarle un psicólogo Mm. para ver, para hacer algún dictamen, a ver en qué condiciones se encuentra. No es tan sencillo, Claro, obviamente nada más que claro. si todo esto es a petición de parte o oficiosamente dependiendo del juez que Ujú. sea, porque el juez tiene que velar precisamente ese principio que mencionamos, el Ujú. interés superior del niño. Qué interesante. Oye, amigo, pues ya se nos fue más de media hora y rapidísimo la charla, pero muy amena y además muy enriquecedora. Te agradezco mucho, Jaime, que hayas tenido el tiempo para esta entrevista, para este podcast. Eh, Vamos a dejar no sé si te parece bien, dejamos tu teléfono por si alguien te quiere contactar, Claro. para algún tema de alguna asesoría o algo así. Pues les recomiendo mucho que se acerquen aquí con mi querido Jaime, que además es catedrático, este, y además es un hombre íntegro. Entonces, pues vamos a dejar tu teléfono, man. Muy ¿Te bien, parece bien? muy Y bien. muchas gracias, la información. No sé si querías cerrar con algún otro comentario, algo que se nos escape que te parezca importante. Pues nada más que cuando tengan algún problema de esta naturaleza, sí, se acerquen con los profesionales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en el ruedo, Ujú. eh, o sea, no es lo mismo estar viendo los toros, valga la expresión, los Desde la toros desde barrera. la barrera, que estar dentro del ruedo. Y el ruedo, pues obviamente hay cosas que no podemos ver Claro, y que obviamente los demás lo ven y que pues nos pueden dar una buena orientación. perfecto. Pues yo quiero cerrar con una invitación a que en primera instancia busquen guardar la integridad de su matrimonio como la primera opción, el plan A. Y ya solamente si no se encuentra una solución real, bueno, pues entonces sí, a lo mejor busquen a un profesional que los ayude. Quizás no sin antes intentarlo con una terapia de pareja, con una consejería pastoral, en fin. Pero traten de buscar proteger y salvaguardar su matrimonio. Por algo Dios lo diseñó y lo diseñó indisoluble, aunque Jesús mismo dijo, por la dureza de su corazón, pues se les permitió dar carta de divorcio. Entonces, esa es nuestra invitación, pero bueno, pues aquí tienen a un asesor que los puede ayudar en temas de un proceso si lo quieren tener. Consideren todas las implicaciones que tiene. Y es un gusto estar con ustedes. Les invito a que se suscriban a nuestro canal y a que compartan el video, porque seguramente esta información le puede ser útil a personas que ustedes mismos conozcan. Así es que, pues ahí les encargo que se suscriban, lo compartan. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Bendiciones.